Muy buenos días, damos las gracias al Señor por tener un día más la posibilidad de congregarnos en torno a una mesa de conversación y de palabra de nuestro Dios. Estoy nuevamente, como todos los días, estoy con mis hijos, con Juan Esteban y con Pablo, y les doy las gracias al Señor porque ellos están aquí contentos conmigo compartiendo la palabra de Dios. Nos ha sido de tremenda bendición, hemos podido crecer, hemos podido aprender muchas cosas y el Señor está llamando a un pueblo a que se santifique y a que lo deje en primer lugar. Y eso es lo que queremos hacer con esto. Y queremos incorporarte a ti que nos estás escuchando. Queremos mostrarte que eso es lo que anhela el Señor de nosotros. No que nosotros somos perfectos, sino que lo que quiere el Señor de ti y de mí es que nos tomemos de Él con todas las fuerzas de nuestro corazón y que peleemos esta batalla aquí en la tierra. Y que por supuesto le dejemos el tiempo que Él se merece. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos en lo espiritual, para eso oramos y dejamos que estos momentos sean los más maravillosos y los más bonitos. Lo demás viene después, todas las demás cosas. Así que vamos a continuar en el libro de Hebreos, vamos ahora al capítulo 8. Estos son devocionales, este no es un estudio de cada uno de los capítulos, por lo tanto, te insto a que en tu casa el resto del día tú puedas ir escudriñando el resto del capítulos en el libro de Hebreos. Son preciosos. Nosotros estamos tomando los puntos que Dios está hablando a nuestras vidas, pero quizás Dios también quiere hablar por otros capítulos, por otros versículos. Por eso es bueno estar leyendo todo el contexto del capítulo, es bueno estar leyendo todos los textos que aparecen ahí. Nosotros hacemos a veces un pequeño resumen de lo que estamos hablando, de lo que venimos hablando antes, pero lo primordial y lo principal es que nos conectemos en el Señor por medio de la palabra y tengamos nuestro corazón y nuestros ojos espirituales abiertos para recibir lo que nos tiene que dar. Vamos en el capítulo 8 entonces ahora, del versículo 1 al versículo 7, hermano Juan Esteban. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Continúa el libro de Hebreos, y es completo el libro de Hebreos, habla sobre lo que hizo Jesucristo por amor a nosotros, lo que hizo el Padre enviar a su Hijo, lo que hizo Jesucristo al venir a la tierra, despojarse de su gloria y entregar su vida por amor a nosotros. Y nos va mostrando a este mediador de un nuevo pacto. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, muchos se van a recordar, a lo mejor algunos ni siquiera lo han leído, así que ahora lo van a ir conociendo. Vayan viendo en las leyes, en lo que es el Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, aparecen todas las leyes y todos los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer en el tabernáculo y que era el sumo sacerdote. ¿Y para qué estaba el sumo sacerdote? En ese tiempo tenían que tener un sumo sacerdote. Ese sumo Sí. sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por remisión de pecados. Pero debemos tener un cuidado en esto. El animal que moría, la sangre que era derramada, es un símbolo de la sangre de Jesucristo que luego sería derramada por todos, que es el sacrificio perfecto. El hombre no recibía perdón por la sangre del animal. Siempre ha recibido perdón directo de parte de Dios por medio de esa sangre de Jesucristo que iba a ser derramada
por amor a nosotros. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. No caigamos en el error de pensar que el animalito en sí tenía el poder de quitar y borrar los pecados de nosotros. No, no era así. La sangre de Cristo que sería derramada, este nuevo pacto que habría, que ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras en ese entonces, ese pacto perfecto, por medio de ese pacto que iba a venir, que era perfecto, por medio de eso había salvación en esos tiempos donde se mataba el corderito y se derramaba la sangre por señal del cordero inmolado que iba a ser Jesucristo, que no tenía pecado. Por eso este corderito tenía que ser perfecto. Tenía que ser, no podía tener una patita más corta, no podía tener una pezuña menos, no podía faltarle un pedazo de la oreja, tenía que ser perfecto y tenía una cantidad de años o meses que tenía que tener el corderito para que cumpliera con este fin. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ese tiempo, nosotros vemos la necesidad de que hubiese un sumo sacerdote. Y nosotros si vamos a Éxodo y a Deuteronomio, nos vamos a encontrar con que las leyes de Jehová, las leyes de nuestro Dios, hablaba acerca de cómo era lo que tenían que hacer. Cuando tenían que ofrendar una paloma, un palomino, depende de la cantidad de personas que hubiera en la familia. Todos eran rituales que habían en ese entonces. Hoy día no tenemos esos rituales. No hay, no existen. Para la iglesia cristiana no existen esos rituales tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo vino y murió por todos nosotros y ya no hay sacrificio que valga. El único que vale es el sacrificio de Cristo, exactamente. Entonces, en ese entonces en esa antigüedad, habían sumos sacerdotes, que eran los que tenían esta relación con Dios. Ellos podían entrar al lugar santísimo, podían entrar a ese lugar y en ese momento llevaban ante Dios todo el pueblo y decía, Señor, aquí está el pueblo, te ofrece sacrificio por lo que ellos han hecho, porque son pecadores, porque somos pecadores, y Dios purificaba y limpiaba y en ese sentido entregaba por medio del sacerdote, sobre el sumo sacerdote, entregaba esta palabra de vuelta al pueblo, de que habían sido perdonados, que el Dios los había escuchado, etc. Hoy día no es así. Pero, queridos amiguitos, hay algo que sí permanece igual. Si bien hoy día no hay un tabernáculo físico, porque la iglesia, ojo con eso, no tiene nada que ver con lo que era el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios. Hay algunos que también piensan que ir a la iglesia es como lo que hacían los hebreos en ese tiempo cuando iban al templo. No, el templo donde se hacían holocaustos no tiene nada que ver a lo que nosotros tenemos hoy día como iglesia. No hay un lugar santísimo, no es que el lugar de adelante donde se sube el predicador, donde se sube y que se sube por una cosa de visión, cosa de poder estar más a la vista de los hermanos que se le están predicando, porque si uno quisiera podría estar sentado alrededor de ellos. Muchas veces hemos hecho estudios de esa manera, sentados en torno a una mesa, sentados en torno a las sillas dentro de la iglesia. Esa posición no tiene nada que ver con lo que era el tabernáculo, para que lo tomemos en cuenta también. Pero sí hay una cosa cierta en todo esto, que hoy seguimos teniendo entrada ante la presencia del Padre por medio de un sumo sacerdote. ¿Cuál? Jesucristo. Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote perfecto, que no tuvo que ir y traer un corderito perfecto, sino que él mismo se inmoló por nuestros pecados. Él mismo entregó su vida, eso significa inmolar. Él dio su vida santa, porque estaba sin pecado, por amor a nosotros, y corrió esa sangre preciosa en la cruz del madero, y esa sangre preciosa es la que nos lava hoy día de todo pecado. Entonces, hoy día como cristianos sí vamos al Padre por medio del sumo sacerdote, Jesucristo. Dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, esto ya es lo que venimos hablando constantemente, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. No hay ningún sumo sacerdote humano que se haya sentado a la diestra de la majestad, en el trono de la majestad. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de cuando nosotros, habla la Escritura, no nosotros, sino que la Escritura dice que Dios, Jesucristo,
vino a la tierra, murió por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros, fue crucificado, el tercer día resucitó y se fue elevado a los cielos, el único que ha sido elevado en esa categoría a los cielos, por favor, el único que aparece ahí, que se va con un cuerpo glorificado, porque era Dios mismo y hoy día está sentado a la diestra del trono del Señor. Este sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Quizás alguien va a poner atención en lo que yo acabo de decir y me va a decir, sí, pero Enoc fue transportado al cielo y fue llevado. Sí, es cierto, no estoy dejándolo de lado lo que Dios hizo con Enoc y con otro siervo más de la Biblia que fueron llevados ante la presencia del Señor, o lo que hizo con Moisés. Yo les dije el otro día, estudien porque lo que hizo con Moisés es maravilloso también, que su cuerpo no fue encontrado aquí en la tierra. Si bien él partió, pero su cuerpo no quedó aquí en la tierra. Pero lo que hizo con ellos es diferente. Aquí estábamos hablando del Hijo de Dios, que no tan solo iba en un cuerpo glorificado, sino que iba a tomar ahora todo el poder y toda la autoridad que él tenía. Enoc, dice la Escritura, que caminó con Dios y era amigo de Dios. Pero era un hombre con un tremendo privilegio y algo precioso, la experiencia que le tocó vivir. ¿Se imaginan? Se fue. Dios se lo llevó. No conoció la muerte. Pero cuando nosotros vemos esta imagen de Jesucristo sentado al trono, junto al trono de la majestad de los cielos, a la diestra de Dios, es el que toma la autoridad, toma el poder. Y de hecho la Escritura habla que Él toma esa autoridad y que pronto va a regresar. Y cuando regrese, ¿cómo regresará? ¿Cómo regresa? Como juez. Como juez a juzgar a la humanidad. Sí. A que se abran aquellos libros de los cuales hablamos mucho los días, se habla mucho en las predicaciones el día domingo, se abren esos libros y esos libros van a mostrar todas las acciones que hemos hecho de cada uno de los seres humanos que ha habitado en el planeta. Y va a decir cada una de las acciones y van a ser pesadas las acciones. Y Dios va a decir, ven conmigo, amado de mi Padre, o apártate de mí, hacedor de maldad. Esto va a ser tal cual, hermanos. Y ahí Él ya no viene como un abogado, no viene a abogar por nosotros. Viene como juez, a juzgar. ¿Y qué hace el juez? Dicta sentencia. La sentencia está dictada, ojo con eso, pero va a ejecutar esa sentencia. En ese momento donde Satanás y los ángeles caídos, las huestes espirituales de maldad, van directo al lago de azufre hirviendo. Y aquellos que no creyeron, que no se tomaron de Dios e hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios, van a ir a un lugar de tormento eterno. Entonces, este Jesucristo, Él es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, de gran poder, todo el poder, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En toda la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios va dando los parámetros para levantar este tabernáculo donde se hacían los sacrificios. Sin embargo, Jesucristo, como sumo sacerdote, levanta el verdadero tabernáculo del Señor. No fue hecho por hombre, fue hecho por Él. Y cuando hace ese sacrificio pasa a tomar sentido, ¿dónde? En el corazón del hombre. Hoy día cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, cuando le decimos al Señor, dispuesto estoy a servirte y a seguirte, porque no es una cosa de tan solo hablar una palabra y decir, sí, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, eso lo hace cualquiera, pero dice la Escritura, si lo crees en tu corazón, serás salvo. Y en ese momento pasas a ser el tabernáculo, está allá adentro morando en ese lugar santísimo. En tu corazón está morando Jesucristo.
y pasa a cobrar sentido el sacrificio que nuestro Dios hizo por nosotros hace ya más de 2000 años atrás. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todos los sumos sacerdotes que fueron puestos por Dios debían presentarse de Dios, no podían presentarse con las manos vacías, ¿sabían eso? No le podían decir al Señor, hoy este año no tuvimos corderitos sanitos, porque Dios siempre iba a dar provisión. Y ellos no podían presentarse a última hora y decir, hoy no fui a buscar el corderito. Ellos tenían que hacer las ofrendas tal cual Dios los pedía. ¿Cuánto más nuestro sumo sacerdote lo hizo perfecto? Que no fue a buscar un corderito, dijo, yo lo hago por ellos. Yo me entrego, yo voy a sufrir. Va a ser difícil, pero yo lo voy a hacer. Por el amor de aquellos que tú me regalaste, papá. Tú me diste estos, me los diste en mi mano y yo no los voy a perder, yo los voy a cuidar. Miren qué maravillosa imagen podemos ver de parte del Hijo y de parte del Padre. Cuando Jesucristo le da las gracias en el fondo a Dios, y esto imagínenselo de esta manera, Dios le dice, ahí está, Hijo, es la creación. Por ti y para ti fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. Por Jesucristo y para Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y a Él le dan la gloria y la honra. Y ahí está, hijo mío. Ahí están los que te van a servir, los que te van a adorar. Y Jesucristo podría haber dicho, pucha, Señor, pero está bien. Pero ¿y qué vamos a hacer con el pecado? Mira cómo el hombre cae en pecado una y otra vez. ¿Sabes que son tan poquitos en toda la humanidad que mejor no hagamos nada y destruyamos al hombre por completo? ¿Para qué me voy a ir a sacrificar por un puñadito? Sin embargo, Jesucristo escogió y tomó el camino más difícil de tomar aquel regalo, aquellas almas que Dios le había dado, y le dijo, sí, papá, y yo voy a ir por ellas. Yo no voy a dejar que ellas perezcan y ellas mueran. Yo voy a ir por ellas, yo voy a poner mi vida. Y ellos no pueden poner su vida por sus pecados, yo sí, porque yo soy santo. Y yo voy a entregar mi sangre, y yo la voy a derramar, y yo voy a padecer y voy a sufrir todo lo que tenga que sufrir por amor a aquellos que me reciban en su corazón. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando Jesucristo, el sumo sacerdote, asume el sacerdocio, cuando Él asume esta labor preciosa, estaba pensando en ti y en mí? Y ahí pon tu nombre. Ahí estaba el nombre. Juan Esteban. Y Jesucristo dijo, sí, yo voy por ese pequeñito, yo voy por Juan Esteban, yo voy por Pablo. Y voy a dar nombre. Yo voy por Carlos, yo voy por Luis, yo voy por María. Yo voy por Marcela, yo voy por Francisco, yo voy por Juan. Yo voy, Señor. Y nosotros estamos dando simple nombre. Dios tenía el nombre y el apellido, la época donde nosotros naceríamos, porque Dios lo conoce todo. Ya nos había visto. Dice que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él nos miró y dijo, sí, yo los quiero, mira, ellos me van a amar, ellos me van a seguir, ellos van a estar conmigo, por lo tanto, vale la pena. ¿Por qué te llevo a esto, hermano? ¿Por qué Dios nos lleva a esto? Nos lleva a meditar. ¿Cuál es el camino que estamos llevando? Todas estas devocionales nos han llevado a lo mismo. Si tan preciosa imagen tenemos de Jesucristo con nosotros, porque nosotros como cristianos no vemos a ese Jesús sufrido, flaquito, debilucho, casi llorando, anémico en la cruz. Esa no es la imagen que yo tengo de Jesucristo. El hombre fuerte, poderoso, que vino aquí, pero que no es hombre, sino que es Dios mismo. Se hizo carne y estuvo entre medio de nosotros. Pero fue el hombre más valiente en la tierra. No hay ninguno que se le iguale en valentía. Entonces, mi imagen de Jesucristo y la imagen que tiene que tener el pueblo cristiano no es la imagen de un niño indefenso que nació en un pesebre, hermano. Esa es una imagen caricaturesca que ha puesto Satanás para burlarse de Jesucristo, para burlarse de nosotros como cristianos, mostrarnos a un niño indefenso. Él como niño
Él como niño no cumplió sus propósitos. Sus propósitos los cumplió de los 30 a los 33 años de edad cuando comenzó su ministerio. Y todo ese proceso anterior, ¿qué fue lo que hizo? María y José fueron capaces de entregarles la palabra, de hacer lo que ellos podían hacer, y Dios hizo todo el resto en Jesucristo. Y hizo de él un niño que a los 12 años de edad dejara loco a los eruditos de la ley, porque se conocía mejor las escrituras que ellos. Y las entendía porque tenía obrando el Espíritu Santo sobre él. Ese es el Dios al cual le servimos. Ese es el Señor al cual le pertenecemos. Y Dios nos ha ido llamando la atención durante estos días y nos dice, hijo, ¿dónde estás? ¿Estás creyendo en tu Salvador? ¿Estás tomando esa salvación maravillosa que hizo por ti? Que te escogió desde antes de la fundación del mundo y dijo, sí, yo voy por él, yo voy por ella, y yo voy a morir y voy a sufrir todo lo que sufrí y todo lo que pasé por amor a nosotros. Entonces, estamos en los últimos tiempos, estamos esperando ya el rapto. Nosotros como iglesia cristiana creemos en el rapto. Hay otros que no lo creen. No importa. Cada uno velará, verá y será responsable de lo que ha tomado de la Escritura. Nosotros sí creemos en el rapto. Nosotros sí creemos en un Jesucristo que viene muy pronto a llamar. Dice que Él nos llamará. No es que viene, sino que Él llamará a su pueblo y en las nubes le recibiremos. Pero cuando Jesucristo vuelva a la tierra, volverá como juez en aquel día final. Sí. Y nosotros estamos esperando. ¿Pero qué estamos esperando, hermano? Estamos esperando ver qué pasa con nosotros en estos días y ver si es que nos salvamos o no nos salvamos. Estamos esperando que llegue el día del juicio para ver si es que nos pudimos, si nuestras obras sumaron más para salvarnos, si lo que hicimos sumó para salvarnos. Yo quiero decirte que si estás esperando eso, estás equivocado, vas a morir esperando, literalmente. Vas a morir esperando literalmente, y hablo de lo espiritual. Porque fíjate que no es por obras, sino que por misericordia, por gracia de Dios. Pero sí requiere de una cosa. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero el conocer a Cristo trae fruto, y ese fruto es la obra del Señor en nosotros. Y ese fruto se tiene que ver. Ese fruto que te hace adorar a Dios, que te hace buscar a Dios en medio de las dificultades y también y con mayor razón en medio de la alegría y el gozo de las bendiciones. Ese fruto que te hace ir a la iglesia contento el día domingo, que te hace preparar muchas veces la ropa desde el día anterior, porque ese día domingo voy a glorificar a mi Padre, a Jesucristo. Voy a esperar el toque del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que estar en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que estar obrando en nuestros corazones. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios los sacerdotes de acá de la tierra los tuvo que llamar, los tuvo que moldear, les tuvo que decir cuáles eran los pasos que debían seguir. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejor pacto? Dice la Escritura que Él vino a cumplir la ley en todo, no la vino a abolir. Pero además de eso, la sangre perfecta del Cordero hizo que ese pacto fuera eterno y ya no fuese necesario más pactos o más sacrificios en realidad. No era necesario más sacrificio porque esa sangre preciosa de Cristo era el sacrificio perfecto. Ninguno más perfecto que Él. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si antes de la venida de Jesucristo hubiese habido
un sacrificio dentro de los que se hacían que fuese perfecto, no hubiese sido necesaria la venida de Jesucristo. Pero era necesaria, porque no hay ningún sacrificio perfecto sino solamente en Cristo. Por eso dice la Escritura, ningún otro nombre, ninguno dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ahí están las mentiras que pone el diablo y cómo confunde dentro de la iglesia. No, es que este otro nombre que es igual de acá, es que es Mahoma, es igual que Jesucristo. ¿No ha escuchado eso cuando hablan de las religiones y obviamente estamos ahí nosotros también? Es que ellos sirven a Jesús. No solo Jesús, piensan solamente que Jesús es Dios y no hay Padre, no hay Hijo, es solamente Él. Otras religiones dicen, no, solamente el Padre y el Espíritu Santo es una fuerza y el Hijo es un profeta. Y va a las religiones musulmanas, no es que Mahoma, no es que Alá. Pero la Biblia habla claramente, ningún otro nombre en el cual podemos ser salvos. Por eso es la mentira tan grande del diablo y que muchos evangélicos la creen, es que a Dios podemos llegar de diferentes maneras. A Dios, hermanos, no podemos llegar de diferentes maneras. La Biblia es clara, solamente un mediador, solamente uno hubo sin defecto, solamente hubo uno perfecto, solamente un sumo sacerdote perfecto, Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a valorar esto que hizo el Señor por nosotros y cómo nos escogió. Hermanos, estamos en tiempos muy complejos, muy delicados, en tiempos que están llenos, pero de tremenda violencia. Uno enciende la televisión y hasta se llega a asustar de la violencia que hay. De cómo nos miran muchas veces y nos odian por ser cristianos. Simplemente porque servimos a Cristo. Y se nos trata de fanáticos porque amamos a Jesucristo. Se nos trata de muchas cosas. Y es cierto, hay casos donde se enlodan y se ensucia el testimonio de Cristo. De corrupción, violaciones y otro tipo de cosas. Pero cada uno de nosotros sabe el llamamiento que ha tenido de parte de Dios. Cada uno de los que estamos escuchando sabe lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Y el Señor demanda de nuestras vidas que seamos maduros, que nos tomemos de Él y luchemos hasta el fin. Y que hagamos valedero aquel sacrificio en nuestra vida. Y que no nos sigamos burlando del sacrificio de Dios. Que no sigamos teniéndolo por menor el sacrificio de Jesucristo. No, si no es tan grande lo que hizo. Yo he escuchado analogías, muchas analogías. Las analogías son historias que se toman y las llevan y las miden con Jesucristo. Y no sé, ha mostrado casos, ¿no? Este caso de este papá que fue capaz de sacrificar a su hijo para que vivieran, a lo mejor lo he escuchado, para que vivieran, para que el ferrocarril no se cayera y no murieran 500 personas y el papá fue capaz de sacrificar al hijo. Yo no sé si eso será verdad o no será verdad, lo más probable es que no. Pero aunque fuera verdad, hermano, ¿tú crees que ese sacrificio de un niño que es imperfecto es mayor que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz? Hay situaciones complejas, obviamente, no vamos a quitar eso. Puse esta analogía que me imagino que muchos la han escuchado, yo la leí por ahí en algún lugar. Y deben dar dando vuelta. Y que esté escrita no quiere decir que sea cierta, ojo con eso. Que esté escrita en las redes sociales no quiere decir que es verdadera. Es una historia. Nada más que una historia. Pero Jesucristo no es una historia. Lo que vivió Jesucristo no es una historia. Lo que vivió Jesucristo no es una analogía, no es un cuento, no es algo que se cuenta para que uno crea. Lo que vivió Jesucristo es real. Y es tan real que la ciencia lo ha determinado así. Que la historia lo ha determinado así, que Jesucristo sí existió. Si bien la historia y la ciencia están buscando su cadáver y se van a quedar por siempre buscando el cadáver de Jesucristo, porque no lo van a encontrar,
Porque dice la Escritura claramente que Él venció la muerte. Y el sepulcro no pudo contenerlo, no lo pudo dejar para Él. Él resucitó. Pero si bien es cierto esto, que todavía buscan su cadáver, nosotros podemos ver en la misma ciencia y en la misma historia cómo se avala la vida de Jesucristo en la tierra. Entonces, hermano, no hablamos de una fábula, estamos hablando de la realidad, de lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Tomémonos del Señor, busquémosle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y si tú hoy día dices, sí, yo me tomé y ayer di un paso, hoy día Dios demanda 2 pasos y mañana 3 pasos y pasado mañana 4 pasos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto, que nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre adorándole, que nos encuentre gozándonos en Él, que no nos encuentre reclamando por la vida que llevamos aquí en la tierra. Hay violencia alrededor, es cierto, pero alabado sea el nombre del Señor, que Él está con nosotros y por nosotros. Qué triste sería estar viviendo en medio de esa violencia sin una esperanza. Llámenos locos, pero vivimos una esperanza y una esperanza de vida eterna. Llámenos, muchos de los psiquiatras, psicólogos dicen, no, es que tienen que creer en algo para seguir viviendo. Sí. Yo tengo que seguir sirviendo y amando a Jesucristo para poder vivir. Claro que sí, porque Jesucristo es la vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde su palabra en sus corazones y en nuestros corazones de los que estamos aquí, y que el Señor siga haciendo su obra maravillosa en nosotros. Te aliento, hermano, prepárate. Pronto viene el día del culto. Ven dispuesto a adorar a Dios, ven dispuesto de una manera totalmente diferente. Deja en la semana tus cargas ante la presencia de Dios y el día del culto ven dispuesto a decirle, Señor, aquí está mi vida completa y estas horas que estoy aquí te las ofrendo, pero por completo, Señor. Así como tú ofrendaste tu vida completa por amor a mí. Yo ofrendo, Señor, esta horita, estas 2 horitas, 2 horitas y media, no sé cuánto exactamente estamos, jamás me he fijado muy bien en la hora del culto del día domingo, pero te las ofrendo, aquí me dicen que son 2 horas aproximadamente, esas 2 horas te las ofrendo con todo mi corazón y mi mente, mi cuerpo. Cuando tú estudies la palabra en tu casa, ofréndale, ya sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos hemos llegado a hacer devocionales acá, pero ofréndaselos al Señor, que sean agradables, que el Señor los pueda tomar con grato olor y deja el fluir del Espíritu Santo que esté hablando a tu vida y te esté cambiando. Cuando estés orando a las 8 o a la hora que tú estés orando en tu casa, ofrenda esa oración y no tengas tu mente, lucha contra aquello que viene Satanás a ponernos en la cabeza. Oye, es que ¿qué vas a hacer para cenar? Es que ¿qué vas a hacer para almorzar si oras en la mañana? Es que tienes que salir a trabajar, es que mañana hay que pagar una cuenta. Hermano, deja las cosas espirituales, lo mundano en lo mundano, lo espiritual es espiritual y Dios viene a buscar una iglesia espiritual, no una iglesia mundana. Dios no viene a buscar una iglesia sumida, sumergida y compenetrada en el mundo. Viene a buscar una iglesia santa que está en medio del mundo dando la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, pero no está compenetrada con el mundo, no está unida ni atada a este mundo. Que el Señor te bendiga y recuerda que Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. Amén.